tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? Los saluda como siempre el profe Cristian. Mi deseo de todo corazón, como es costumbre, que ustedes y su familia obviamente estén bien. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito, continuando viendo el reglamento, todo lo que es el capítulo 1, mate de por medio. Estamos en una nueva cábala. Después del primer saludo, el saludo automáticamente vamos al mate. Así, vamos a comenzar a trabajar. Sí, compartimos la diapositiva. Sí, muy bien. Y acá nos encontramos con el punto 19, 1.3.19, hablando de la imagen. Así aprovechen ver la cara bonita que tiene este profesor, para que los motive. Ya saben, cuando los chicos no toman la sopa, le hacen ver un video mío. Y bueno, ahí van a empezar a tomar. 1.3.19, condensación. Condensación. Bueno, lo leo, ¿sí? Como siempre recuerden, es sí necesario que ustedes copien mi explicación palabra a palabra. ¿Sí? Recuerden que no tenemos manera de comprobar el presente en los sistemas que son a distancia, más allá que ustedes tengan la carpeta completa. Carpeta completa, discúlpenme, no puedo aceptar apuntes, sino que tiene que ser textual las cosas que escribo, menos, o que comento o hablo, menos las que no son técnicas, como por ejemplo el saludo y que estoy tomando mate. ¿Sí? No van a escribir en la carpeta el que estoy tomando el mate, no creo que no. Bueno, empezamos a leer 1.3.19, condensación. Y ahí se rodica, ¿vieron? Formación de líquido que se separa de un gas o de un vapor que está a temperatura constante, al aumentar la presión. Idem de un gas o vapor que está a presión constante y disminuye la temperatura. Muy bien, miren qué bien. Formación de líquido que se separa de un gas, de un vapor que está a temperatura constante al aumentar la presión, ¿sí? O de un gas o vapor que está a presión constante y disminuye la temperatura. Bueno, en realidad chicos, les voy a comentar algo. Antiguamente, por más que siempre la composición del gas, hablando de gas natural, ¿no? Es 90% metano, con un 10% de propano, butano, ¿no? Que ya lo hablamos en clases anteriores. Quiero que sepan que antes también se utilizaban otro tipo de moléculas, ¿sí? Adentro de lo que es esa proporción de gas natural, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando ese gas pasaba por los materiales que antes no eran hierro negro con cobertura epoxi, eran otros, que después, más adelante se lo voy a mencionar a nivel de información, pero no lo vamos a estudiar porque no van, pero sí a nivel de información para que lo tengamos en la cabecita. Bueno, el pase, o sea, la corriente del gas de la antigua composición por ese antiguo material que se usaba antes, justamente que hacía condensación. La condensación sería la formación básicamente de pequeñas gotitas de agua. ¿Qué ocurre? Esas pequeñas gotitas de agua, si quedaban dentro de la cañería, terminaban siendo obviamente una obstrucción para el paso del gas. Y lo que se hacía antes era básicamente tener lo que se denomina como un sifón. Pero antes, ¿qué es condensación? La condensación es viene a ser la evaporación de agua que cuando se enfría esa evaporación se transforma ya no en este vapor, sino en agua en estado líquido. Bien. ¿Sí? ¿Y dónde vemos esto? Bueno, por ejemplo, supongamos que yo tengo una estufa, ¿sí? Dentro de esta estufa voy a tener la llamita de la combustión,
la llamita de la combustión, que es como la llamita del amor, va a generar por un lado que vapores, ¿sí? Este vapor tiene que subir, este sería el nivel de techo. Este sería el nivel de piso. Bien. Ahora bien, obviamente chicos, en esta zona que está más cercano a lo que es básicamente la combustión, donde tengo la llama, vamos a poner un poquito así, perdón, para que lo vean mejor, ¿sí? Que tengo mayor temperatura. Y obviamente este material del cual tengo el conducto de evacuación de gas, que le vamos a poner, conducto, ¿sí? Este conducto, ¿qué sucede? A medida que se va alejando de la llama de la combustión, va a tener menos temperatura. Entonces por acá va subiendo todo el gas quemado o producto de la combustión, sea completa y completa, eso también ya lo dijimos. Y al pasar eso, ¿qué sucede? Al chocar con las paredes de este conducto, se enfría y al enfriar, ¿qué pasa? Se va transformando en gotitas de agua. ¿Sí? ¿Se comprende? Y esas gotitas de agua obvio tienden a qué? A bajar. ¿Sí? Bien. Esto era antiguamente más exagerado con otra composición que tenía el gas. Recuerden que el gas, tanto sea el natural como el envasado, para mejorarlo le agregan aditivos y otras cosas, ¿verdad? Pero se comprende esta idea. Y esto es lo que forma la evaporación, ¿sí? Perdón, esto es lo que forma la condensación, ¿sí? Ese gas, producto de la combustión, que puede ser completa o incompleta, sube por el conducto de evacuación tiene obviamente al estar al exterior, a medida que se aleja de la llama de la combustión, por así decir, una temperatura más fría, y el choque de este gas que está a alta temperatura, que se va enfriando en relación al roce que tiene con el conducto de evacuación, se enfría y al enfriarse forma gotitas de agua, que vendría a ser sinónimo de evaporación, ¿verdad? De condensación, perdón. Bueno, esto ustedes lo copian, agarrando un segundito de la imagen para que lo vean mejor, espero que estén mejor ahí, ¿sí? A ver, vamos de nuevo. Ahí dice 1.319 condensación y acá está la explicación, ¿sí? Como evaporación de agua, que es como, bueno, acá dice que cuando se enfría, no me gusta. Vamos a poner de otra manera, disculpen. Evaporación de agua que se forma al enfriarse, ¿sí? Vamos a escribirlo de una manera mejor, sepan disculpar. Al enfriarse, el producto de combustión con la temperatura de conducto de evacuación. Voy a releerlo para ver si me convence a mí. Condensación, evaporación de agua que se forma al enfriarse el producto de combustión. Producto de combustión, recuérdense, ¿no? Es toda la parte de lo que nosotros denominamos dióxido de carbono o monóxido de carbono. Se enfría
a relación de, hacer, de chocar con el conducto de evacuación, ¿sí? Por donde sale, obviamente, esos productos de la combustión, ¿sí? Bien, y bueno, al transformarse esa, ese vapor, ese producto de la evacuación de gas, al enfriarse, se condensa y se forman, obviamente, pequeñas gotitas de agua que en sí lo que estaría haciendo es ser un obstáculo al paso del gas. Antiguamente, para que no pase eso, ¿qué era lo que se hacía? Se ponía un sifón. Yo entiendo que ustedes pueden ya detener, borrar, detener, perdón, play, pausa y copiar absolutamente todo, ¿sí? Y básicamente, dentro de la cañería, ¿qué se le daba? ¿Sí? Yo tenía una cañería interna fíjese que a propósito, tal vez no es un error mío dibujo como lo suelo tener, acá no se nota, hay una inclinación. Y en esa inclinación, ¿sí? Iba a tener un pequeño depósito de agua, es como si fuera, por así decir, un vasito. Ese vasito tiene una tapita, ¿sí? Y eso se llamaba sifón, ¿sí? Entonces, cuando producto de lo que sería el roce del gas, ¿sí? Por este mismo conducto, más obviamente toda la cañería y todo lo que explicamos recién, el agua se comenzaba a condensar, ¿sí? Se transformaba en gotitas de agua y estas gotitas de agua terminan teniendo un sentido que guía hasta dónde, hasta el sifón, ¿sí? Y lo que sucedía es que después venía el gasista, ¿sí? Abría esta tapa y extraía justamente toda la condensación, sí que, ahí se ve, disculpen de nuevo, ¿sí? Extraía, corriendo esta tapita, abriendo esta tapita, ¿sí? Toda la condensación, ¿sí? Producida por el roce del gas alrededor de la cañería y a la vez por el enfriamiento de los productos de la combustión que al enfriarse bajaban hacia la cañería, ¿sí? Y obviamente de acá sacaba el agua en este depósito con la idea de que no me haga obstáculo al paso de gas. Yo tengo que evitar todo obstáculo dentro de la cañería, incluido el agua. Bueno, esto chicos ya no se usa más. ¿Y por qué? Porque básicamente, como yo les comenté, como eh, los gases le van cambiando con el tiempo el porcentaje de composición química, obviamente, en la actualidad ya no condensa el gas por el roce o por la resistencia que le ofrece la cañería, ¿sí? Pero bueno, como es algo que está dentro del reglamento, por más que muchos ni siquiera lo nombran porque no es actual, si tenemos la información, se puede dar que ustedes vayan a una instalación que sea antigua y encuentren la opción y decir, esto nunca lo vi, y bueno, por lo menos para tener una idea, ¿sí? Bien. Lo primero que voy a hacer es borrar lo que está acá. ¿Sí? Pero, mientras tanto, les devuelvo al reglamento para que lo lean. Mientras yo borro, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa podemos agregar acá? Dame un segundito.
así me convence. A ver, no tengo nada más para agregar, pero por lo menos de lo que acá tengo en nuestra guía. Pero, lo que no me quiero olvidar es a ver este detalle. Chicos, hay, según el reglamento, les voy a leer, ¿sí? Condensación, formación de líquido que se separa de un gas, o sea, que se separa de gas, por ejemplo, del metano, del propano, butano, pero habla acá de condiciones, ¿sí? La primera condición, fíjense esto, por eso me quería detener ahí, para que puedan releer lo que dice el reglamento, ¿sí? Bien, a ver. Bueno, le pido disculpas que parece que se atacaron mis perritos, le pido disculpas a los últimos 10 segundos. No, no lo puedo evitar, chicos. De verdad que la recuerdo, ¿no? Al momento de estar filmando esto, yo estoy recluido en mi casa, como ustedes tienen que estar en la actualidad haciendo la cuarentena, que nos hace imposible llegar al instituto y tengo que filmar en el único lugar que tengo, que la verdad que lo más apartado que hago es intentar que mi pieza sea donde duermo un, un pequeño estudio de filmación. Le pido disculpas, pero no tengo aislante de sonido bajo ningún punto de vista, le pido mil disculpas, pero no lo puedo solucionar. Perdón de nuevo y bueno, avanzo, ¿sí? Continúo. Bueno, le decía, hablando de la condensación, que el reglamento habla de dos cosas. Dice que, obviamente, este líquido, ¿sí? El líquido de la condensación, ¿sí? Se obtiene del gas, ¿sí? ¿Mm? Se obtiene del gas. Pero fíjense un detalle que es muy importante, y a esto es lo que iba a llegar a apuntar. ¿Sí? Primero que dice que el vapor, o que puede ser como fruto, se obtiene el gas de un vapor. ¿Sí? Como por ejemplo, insisto, viene a ser ese vapor, puede ser un gas como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, en caso que la combustión tenga combustión completa o combustión incompleta. Eso sí estamos. Pero bueno, avanzamos en ese detalle. Tengo ese gas, tengo ese vapor, y ¿qué es lo que tengo por un lado? ¿Sí? Que si ese vapor, ese producto de la combustión, vamos a ponerle, ¿sí? Producto de la combustión, genera condensación siempre y cuando, fíjense en dos condiciones. Lo primero que nos dice el reglamento, dice a temperatura constante, pero a condición de que aumente la presión. O lo otro que justamente terminamos explicando hace un rato, que es lo que ocurre, que cuando yo justamente estoy dentro de lo que sería un conducto de evacuación de gas, ¿y qué ocurre? Ahí la presión es constante, pero ¿qué es lo que varía? Varía la temperatura, ¿sí? O sea, estas son las dos condiciones con las cuales, ¿sí? Digamos, los productos de evacuación de la combustión genera condensación y esa condensación genera gotitas de agua, ¿sí? En primer caso tenemos que si yo tengo una temperatura constante, ¿sí? Si yo agarraría ese producto de la combustión y lo pondría en una presión más fuerte,
¿sí? O sea, aumentaría la presión, o sea, no lo dejaría, sino que lo podría almacenar en algún lugar y lo podría presionar al elevar ese producto de la combustión, la presión, pero teniendo la temperatura constante. ¿Qué voy a lograr? Tener condensación, que en una palabra lo que va a hacer es crear pequeñas gotitas de agua. Y después el otro parámetro que nos dice el reglamento es todo lo contrario. Dice, bueno, ahora hagamos una cosa. Ahora no estamos tocando, ¿sí? No estamos tocando básicamente la presión, pero sí tenemos variación de temperatura. Que eso es lo que ocurre cuando de repente tengo esos productos de la combustión que salen por ¿dónde? Por el conducto de evacuación. Porque lo que ocurre es que, obviamente, la presión ahí no varía, pero lo que sí varía es que la temperatura, a medida que se va alejando de la combustión ese gas quemado, ese producto de la combustión, se va encontrando con temperaturas más frías y al enfriarse, lo que ocurre básicamente es que condensa y forma gotitas de agua. Bueno, esto es lo que quería leer porque me pareció muy importante, ¿sí? O sea, tener en cuenta qué ocurre, ¿sí? El proceso de la condensación en relación siempre a qué? A los gases. Y que esos gases vos podés hacer agarrar y dejar la temperatura fija, pero cambiar la presión y eso crea condensación y gotitas de agua. O si no, la otra opción es la siguiente, que dejes justamente la presión constante, pero lo que hagas es cambiar la temperatura, como puede ser disminuirla, y al disminuirla, ¿qué sucede? También crea gotitas de agua que condensan, ¿sí? Lo agrando un poquitito para que lo vean, ¿sí? Para que vean obviamente, me imagino, un poquito más claro la pizarra. Reiteramos, ¿sí? Condensación, ¿sí? Primero muy arriba, ¿sí? Acá tenemos el título, condensación, ahora sí lo bajo, ¿sí? Y reiteramos, el líquido de la condensación se obtiene en relación a un vapor. El vapor que nosotros estamos hablando aquí, justamente chicos, es el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, teniendo en cuenta que son los productos de la combustión. Están gaseosos, están vaporizados. ¿Y cómo a partir de esos productos de la combustión yo voy a conseguir tener la condensación? Reitero, en dos condiciones. En primer lugar, manteniendo, ¿sí?, fija la presión, pero lo que varía es la temperatura. Cuando el producto de la combustión sube por el conducto de evacuación de gas, se encuentra con temperaturas menores, por lo cual varía esa temperatura, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al variar la temperatura condensa, que eso es lo que explicamos antes, ¿sí? Con el gráfico y todo. O si no, hay otra condición, ¿sí? Que en vez de tener justamente el cambio de lo que sería la temperatura, yo tenga cambio de presión. O sea que la temperatura esté fija, ¿sí? No tenga variación, pero ¿qué pasa? De alguna manera aumento la presión de estos productos de la evacuación de gas, de la producción, perdón, producto de evacuación de combustión, se me estaba trabando la lengua, y bueno, al presionarlo, por más que yo tenga la temperatura constante, eso también que crea. Crea básicamente, por un lado, condensación y pequeñas gotitas, y básicamente lo que hace es crear agua, ¿sí? Que reiteramos, en las antiguas instalaciones tenía, por una composición química que tendía a exagerar esto, un pequeño lugar donde se recepcionaba el agua, que se llamaba sifón, que es justamente lo que nosotros podíamos hacer como gasistas cuando hacemos el mantenimiento, sacar la tapita para que ese líquido, esa agua, caiga y no haga obstrucción adentro de lo que sería la cañería, ¿sí? Bueno, esto es lo que quería explicar, que básicamente es lo que en realidad dice el reglamento, ¿eh? Y ahora lo leo por última vez y avanzamos. 1.3.19, condensación, formación de líquido que se separa de un gas. En nuestro caso, reiteramos, hablando ya de lo que sería básicamente para nosotros los productos de la combustión, ¿sí? Y se forman en dos casos, teniendo temperatura constante, pero aumentando la presión, ¿sí? O si no, la otra manera que puede ocurrir es totalmente la inversa, que la presión esté constante,
pero que disminuya la temperatura, como en el caso de que cuando los gases, los productos de la combustión suben por el conducto de evacuación, allí se enfrían y por ese enfriamiento producen la condensación. Bueno, eso es lo que quería llegar, ¿sí? Bien, mientras tanto yo voy a avanzar una diapositiva, ¿sí? A ver, si podemos, pues aquí finalizamos, ¿sí? Bien, y mientras avanzo lo que voy a hacer es borrar este punto anterior. Bien. Déjenme un segundito, como siempre. Nunca puede faltar limpiar la pizarra, porque si no, cada vez es de menos. Muy bien. Bien. 1.320. Bien, 1.320. Acá más o menos ya se ve. Si no lo voy a quitar afuera. 1.320. Conducto de evacuación. Conducto de evacuación de los productos de combustión. Bien, ¿qué vamos a agregar acá? Bueno, vamos a dibujar uno para que lo entiendan y vamos a dar una normativa que se estudia después a futuro, ¿sí? Pero que bueno, ya que está para ubicarnos de qué estamos hablando, ¿sí? Vamos a ver primero la definición, que eso está bueno. Bueno, conductos de evacuación de los productos de combustión. Es la canalización destinada a la evacuación hacia el exterior de los productos originados en el proceso de la combustión de gas. Bueno, ya habíamos hablado, chicos, básicamente que cuando yo tengo los productos, digamos, los componentes activos, ¿sí?, de mi combustible, que sería el carbono y el hidrógeno, que cuando lo que realizo es básicamente eh, sumarlo con el oxígeno del aire y estimularlo por medio de una llamita, lo que obtengo es el fenómeno de la combustión, que cuando la mezcla, la relación entre el oxígeno y por ejemplo el metano o el propano-butano estaba correctamente hecha, lo que obtenía por un lado es un producto de la combustión, ¿sí?, llamado dióxido de carbono, que cuando la mezcla no estaba hecha correctamente, obtenía otro producto de la evacuación, otro producto de la combustión llamado monóxido de carbono, que terminaba siendo justamente tóxico, venenoso, y ya explicamos por qué. Bueno, todos esos productos, tanto sea que si fuera una combustión completa o incompleta, nosotros tenemos que darle salida al exterior, porque hasta que el dióxido de carbono no es venenoso, o sea, no se mezcla en la sangre, termina siendo, obviamente, por otro lado, tóxico. Y como es tóxico, ¿para qué vamos a respirar porquería? Y en ese sentido, ¿sí?, lo que tenemos nosotros es que, por ejemplo, supongamos que tengo, ¿sí?, una estufa, un tiro natural, ¿sí?, una estufita común. Dentro de esta estufita, como siempre saben, que tengo el proceso de la combustión, ¿sí? El proceso de la combustión va a comenzar a generar producto,
de la combustión, ese producto de la combustión tiende a subir y obviamente le tengo que dar un camino, que viene a ser ese conducto, para que salga al exterior, ¿verdad? Y eso viene a ser el conducto de evacuación de gas. Y acá lo que vamos a notar es lo siguiente, ¿sí? Obviamente una cosa muy importante para nosotros es tener en cuenta que siempre lo que hacemos es dibujar el nivel del techo. Dibújelo así, siempre tienen que darse cuenta al examinador, al que le va a tomar el examen, sí que seas a dónde va, hacia el exterior, hacia afuera, ¿sí? A mover un sentido. ¿Sí? Hacia el exterior, ¿sí? Y otra cosa muy importante para mí, ya porque lo habíamos mencionado, y si no, bueno, lo comentamos, que siempre la estufa a tiro natural, aparte de hacerle la salida del conducto hacia el exterior, recordamos que tenemos que tener que una entrada de aire limpio. Y esa entrada de aire limpio es una rejilla inferior y que también la tenemos que dibujar, ¿sí? Y obviamente, esta rejilla interior lo que hace es balancear la salida de gas quemado con el ingreso de aire limpio hacia lo que es el proceso de la combustión, ¿sí? Este aire, ¿sí? Como tengo obviamente entrada de gas y tengo la llamita, lo que ocurre básicamente por otro lado es que se produce la combustión y de ese producto de la combustión genero dióxido de carbono, monóxido de carbono, debería ser, ya reiteramos, dióxido de carbono. Esperen que agrando esto, ¿sí? Para que lo vean un poquito mejor, ¿sí? Hay que lo se vea un poquito mejor, ¿sí? Y que esto es lo importante, chicos, que aparte de tener dibujado, a ver, vamos a dar evolución a esto, aparte de tener dibujado, ¿sí? Obviamente, la estufa de tiro natural, con el conducto de evacuación de gas hacia el exterior, que gas quemado, sea dióxido de monóxido de carbono hacia afuera, que tiene que ser altura del techo y arriba del techo tiene que tener el sombrerete. Siempre dijimos que hacer tiro natural lo que hace es tomar el aire para la combustión, obviamente, del ambiente donde está instalado, pero por medio de una rejilla. Que esta rejilla lo que hace es, digamos, mantener aire limpio, la verdad, chicos, no solo para el artefacto, sino también para nosotros, ¿sí? Acá no es que se prioriza el hacer esto de esta manera para que el artefacto tenga el aire limpio, no. Aparte del artefacto del aire limpio, es que si nosotros no respiramos aire limpio, nos morimos, ¿sí? Espero que se comprenda esto, sí, que es muy importante, ¿sí? Y bueno, acá ya ven, entiendo, voy un poquito por arriba, reitero, 1320, conducto de evacuación de producto de combustión, ¿sí? Y acá está el ejemplo del dibujo de un tiro natural con su conducto de evacuación de gas quemado y su rejilla inferior. Y le voy a dar un dato, no nos metamos mucho ahora, pero sí los menciono, pero no me pregunten mucho ahora porque esto se ve en el capítulo 7. Sí les digo que cuando en caso de desviación, del conducto de evacuación, tienen que tener las siguientes medidas. Yo lo voy a decir, esto es una excepción. Siempre se tienen que recordar que los conductos de evacuación tienen que ser en lo posible derecho y terminados los cuatro vientos. Lo que es cuatro vientos todavía ni lo menciono. Pero sí les digo que en caso de que no lo puedan realizar derecho por algún motivo constructivo, y solamente lo menciono y no me piden información porque no se lo diga porque no corresponde, pero sí, como acá está dibujado y yo voy a mantener lo que dice obviamente el material que tengo como docente
lo voy a graficar, aunque no lo voy a profundizar, entre, fíjense, esto tiene un primer tramo vertical, un tramo horizontal, ¿sí? Y un segundo tramo vertical. Vertical es como que está paradito, este está horizontal y esto vertical de nuevo, ¿sí? Hay una relación matemática que esto, vamos a ponerlo así, chicos. De acá a acá, le voy a poner distancia de 1, distancia vertical 1, ¿sí? Esto que va de acá hasta acá, lo voy a llamar distancia de h, distancia horizontal. Y esto que va de acá hacia arriba, le voy a poner distancia B2. Y le voy a dar unos datos para que lo sepan. La distancia B1, o sea, el primer tramo vertical, tiene que ser mayor a 0.50 metros. O sea, este camino que va, el primer tramo vertical que sale del artefacto hacia arriba, el primer tramo vertical, tiene que ser superior a una longitud de 0.50 metros. ¿Sí? Bien. El segundo tramo, ¿sí? Le voy a poner un valor cualquiera por ahora porque no me quiero meter tampoco por ahí. Es decir, que el tramo horizontal, por ejemplo, yo acá tengo dibujado una medida cualquiera de 0.60 centímetros, 0.60 metros, perdón, ¿sí? ¿Sí? Este 0.60 metros el tramo horizontal. Y lo importante, escuchen bien, es que este tramo, el segundo tramo vertical, la distancia vertical 2, tiene que ser 1.5 veces la distancia horizontal. O sea, voy a poner la fórmula. Distancia vertical 2 es igual a distancia horizontal por 1.5. Distancia vertical 2, o sea, después del tramo horizontal viene el segundo vertical, ¿sí? Tiene que ser la distancia horizontal por 1.5. Y si, por ejemplo, chicos, yo puse el ejemplo de que esta distancia horizontal era de 0.60, ¿qué voy a hacer? Perdón, tiene que ser, la distancia vertical tiene que ser mayor o igual, pero mayor es mejor a la distancia horizontal. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tengan un poquito de paciencia. A ver. Lo primero que voy a hacer es voy a tardar unos segunditos, pero creo que va a valer la pena. Calculadora, a ver si te tengo acá, a ver si te encuentro por acá, calculadora, ¿dónde tengo aquí? Acá, la encontré. Pido disculpas por la demora, pero bueno, tengo que buscar el material para trabajar, ¿verdad? Vamos a registrar y vamos a compartir la calculadora. Vengo acá, la busco, la comparto porque si no no les aparece a ustedes, la diversión no la ven ustedes. Ahora sí, acá está el profe. Profe! Vamos de nuevo. ¿Sí? ¿Qué dije? Es que reiteramos, ¿sí? La distancia vertical 2 es
distancia horizontal por 1,5 superior. Como la distancia horizontal, chicos, era de 0.60, pero no pusimos distancia horizontal es igual a 0.60, escribo 0,60 por 1,5 por 1,5, por lo cual me da el resultado que este tramo, el dB2, la distancia vertical 2 tiene que ser, tengo para este lado, ¿sí?, 0.90 metros o superior. ¿Está? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, igual no me quiero meter mucho porque no corresponde, estaba anotado en el cuaderno, lo sigo porque lo tengo anotado, pero quédense con esta idea. Distancia vertical 1, 0.50 metros o superior. Distancia horizontal 2, tengo un límite, pero lo vamos a estudiar después porque si no desarrollaría el tema ahora y no corresponde. Y distancia, ¿sí?, vertical 2 es igual a distancia horizontal por 1.5. Véanlo 20 veces que con el play y el pausa ustedes pueden, aprovechen esta herramienta que tienen, señores, señoras y señoritas. Yo ahora lo que hago, ya tiene el resultado, desvinculo acá para que vean aquí y obviamente vamos a ir concluyendo esta tanda de grabación. Chicos, como siempre les digo, ¿sí?, que estén bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el momento que vean este video, que todos y su familia estén bien. Los saluda el profe Cristian y recuerden, play, pausa y me copian absolutamente todo, exceptuando lo que leo el reglamento y los comentarios que no son técnicos, que no tienen sentido. Chau, chau y permiso.